Saludos, estamos en Rostro Caribe teniendo un espacio de reflexión con la mujer, para la mujer y de la mujer. En este mes que queremos resaltar todo el valor que significa la responsabilidad que tenemos en el mundo de representarnos y autorrepresentarnos como lo que somos. Mujeres que hemos comprendido cuál es nuestra labor y nuestra misión en este mundo. Ser, sencillamente ser cada una de nosotras. En esta reflexión me va a acompañar una persona que aprecio muchísimo, que respeto enormemente desde los espacios académicos, y es la profesora Dayana Fernández, quien con un currículum lleno de maestrías, especializaciones en derechos humanos y en fortalecimiento hacia la vida, nos va a acompañar, compartir con ustedes estas historias de vida. Dayana, saludos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Darcy? Muy contenta de estar contigo el día de hoy. Además, quiero felicitarte por estas iniciativas, porque es necesario contar en positivo la vida de las mujeres y que la vida de las mujeres vale por el hecho de vivirlas, como tú me lo dijiste muy bien. Entonces, te felicito porque estos espacios son necesarios. Esa apertura tuya, para mí también es un gusto compartir contigo este recorrido, este camino de mujeres, para mujeres y sobre mujeres. Así es. Hoy vamos a iniciar esta reflexión pensando mucho en las oportunidades, en las auto-oportunidades que nos ofrecemos como mujeres. Vamos a conocer la historia de Laura Manga. Ella es una administradora de empresas, pero que ha forjado su vida en la ilusión de ese pensamiento colectivo de cómo evolucionar en la participación, en la comunidad, en la vida social, para que un grupo social como es la Comunidad de la Luz pueda salir adelante sencillamente promoviendo la cultura, los valores y las acciones. Vamos a encontrarnos con esta historia de vida, se las contamos. Mi nombre es Laura Manga García, soy administradora de empresa y soy colombiana. Resumo mi vida, fue al principio muy difícil, vengo de una familia disfuncional, con pocas oportunidades. Mi mamá me crió sola, madre cabeza de hogar, y siempre fue consciente de que lo mejor que me podía dar era el estudio. Un entorno bastante difícil, con bastantes problemas sociales. Llegó al punto de que las madres tenían miedo de caminar con sus niñas. Ella siempre quiso o reconoció que ese no era un buen sector para nosotros estar cómodas, y se esmeró por salir de donde estábamos, y bueno, de ahí yo creo que ya se desprendió un poco ese apoyo de mamá por cuestiones de salud, y me tocó enfrentar la realidad, y es que bueno, ya me toca a mí, me toca salir a trabajar, cómo mantengo a mi familia y cómo busco la manera de seguir estudiando. Yo entré a la Universidad Simón Bolívar también con bastantes esfuerzos, y no solamente llegar, sino mantenerse. Y hace 6 años pagar una matrícula yo sola me era muy difícil, entonces también empecé a emprender, a vender mercancía que precisamente buscaba en Maicao, la traía a Barranquilla, cualquier cosa que me permitiera reunir, obviamente de la manera más transparente, que me permitiera conseguir recursos para pagar mis estudios. Pero honestamente hubo un tiempo en que dejé de trabajar, pero llegó un momento en que yo decía, no me siento plena, no me siento feliz, siento que estoy para otra cosa, pero no sé cómo, ni cuándo, ni cómo encontrarlo, ni para qué, y en algo me hace falta. Y recordé cuando era niña que me sentaba en el patio de mi abuela y decía, cuando quiero ser grande, quiero ser, yo decía en mi inocencia, un superhéroe. O cuando recuerdo que estaba en la maca y decía, yo quiero hacer leyenda, yo decía ese tipo de cosas. Entonces me acordé de eso y yo dije, me pregunté, yo dije, ¿qué estoy haciendo para eso? ¿Por qué deseaba de niña hacer eso y ahora que tengo, no sé, las capacidades y competencias, por qué no lo hago? ¿Qué me detiene? Y empezó esa construcción
comencé a rodearme, eso fue clave, rodearme de personas que me sumaran. Comencé en Facebook a buscar grupos de jóvenes, ser voluntariados, y empecé a aprender, empecé a aplicar a muchas convocatorias, a becas de estudio, cosas que me permitieran formarme y permitiera como volverme a donde siempre he querido, y me encontré con esa convocatoria en el 2018 de la Cámara de Comercio y de 353 ideas gané. Entonces yo dije, bueno, Dios, me estás dando la respuesta, me tienes como instrumento de vida, y si ya gané y si ya está aquí, hay que volverlo realidad. Y desde ahí ha empezado todo ese proceso maravilloso de construcción en el barrio La Luz. Me fui del barrio y seguía viendo la misma problemática. Yo dije, no, esto no puede ser, esto hay que pararlo. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer de lo que estoy estudiando y de lo que yo tengo visionado, que siempre he tenido curiosidad, cómo transformar esa realidad? Y empezó toda esa recuperación de entorno de físico a pasar a una recuperación de entorno social, cómo humanizar los espacios públicos desde la cultura y participación ciudadana, precisamente en ese sector, para demostrar que con arte y con creatividad se podía recuperar un vacío urbano y transformarlo en algo agradable, pasar algo inadecuado a extraordinario. Parte de un mural de 400 metros cuadrados, lo más importante para mí, para mi grupo, que ha sido también base de todo este proceso, mi grupo de trabajo, es que hemos logrado pasar de noticias negativas a cosas bacanas. Yo creo que la gente ha habido una sinergia tan positiva a raíz de todo esto. Yo llego, imagínate, me pasó una vez, tomé un taxi en diciembre y le dije, no, llévame a la 17:20, que es donde está ubicado el mural. Y cuando vamos llegando me dice, te vas a quedar en la cuadra bacana. Y yo le dije, ¿y usted sabe de la cuadra bacana? Y me dice, no, si eso ha cambiado el barrio. Ya mis hijas pasan por ahí. Mi señora cuando va a coger el bus pasa por ahí. Y veo ya muchos murales en todo el barrio, cosa que nosotros hicimos ese mural, pero investigando nos encontramos con una realidad, que los artistas locales empezaron a crear murales en otras cuadras. Entonces, no solamente se está cambiando físicamente, sino que se está logrando un cambio de mentalidad. Creo que estoy apuntando a lo que siempre visioné, es que a veces para este tipo de poblaciones solamente necesitan ser escuchadas. Y creo que mi equipo supo escuchar a esta comunidad, ellos se sintieron con confianza e identificados, y ellos ahora mismo son unas personas empoderadas de su lugar, de su barrio, y están siempre súper pendientes, como que ahora que viene, dónde están, porque no han llegado, y ha sido completamente bueno. Entonces, si tú me preguntas qué avances o qué logros significativos aparte del mural, creo que el cambio de perspectivas de muchos habitantes, de que sí se puede, de que podemos pasar de esa estigmatización negativa de que había que no, que la luz es peligroso, no, que la luz están pasando cosas terribles, no vayas por allá, no te metas, a que visita la luz, que están pasando cosas bacanas. Hay una frase de Michelle Obama que me encanta y siempre la intento compartir. Dice, para tú llegar donde estás, primero tienes que reconocer de dónde viniste. Y yo creo que eso significa crecimiento, pero también avance en la vida personal. Reconozco que todas las mujeres tienen su propia vida, tienen su propia ruta de crecimiento, su propia legado, ya sea a diferentes niveles. Yo invito a todas esas mujeres que se crean más la película, que se crean más el cuento, de que se empoderen de su rol y comenzar a crear y contar historias. Qué hermosa historia, compartir esa vivencia desde una joven que está llena de la energía de hacernos ver y pensar que sí se puede echar para adelante, pero que al mismo tiempo nos muestra una realidad bastante difícil, que solamente es transformada desde los espacios de lo que cada uno de nosotros puede hacer. Dayana, cuéntanos
¿qué reflexionas sobre esta historia de vida? Bueno, Darcy Virginia, una de las cosas que más me llama la atención es que es una muchacha muy joven, pero ha adquirido, porque eso no, uno no nace con esa seguridad, y siendo mujer no nacemos con esa seguridad. Sin embargo, es tan importante ese desarrollo de autoestima que Laura demuestra en su testimonio. Es decir, fíjate cómo ella cuenta que en algún momento ella reflexionó sobre qué estaba haciendo con su vida. No obstante, esa reflexión la llevó a seguir adelante, y además ella de alguna manera desarrolla un liderazgo transformador. Es decir, yo quiero hacer algo para transformar mi comunidad, para que mi comunidad sea distinta, pero para lograr esa transformación, para ese trabajo comunitario tan hermoso que está haciendo en el barrio La Luz, lo primero que ella hizo fue fortalecer su autoestima. Es decir, es fundamental que las mujeres entiendan que tienen que creer en sí mismas, pero eso no es tan fácil. Sin embargo, sí se logra, porque hay caídas, recaídas, hay crisis, eso es normal en los seres humanos. O sea, no tenemos que ser supermujeres, pero lograr ese fortalecimiento de autoestima es lo que te permite seguir adelante. Y muchas veces saber que hay que levantar la mano para pedir ayuda, que cuando yo siento que no puedo acercarme a personas, a organizaciones y a instituciones que se ocupan de apoyar a las mujeres. Es necesario pedir ayuda, y la ayuda es fundamental porque somos seres sociales, y los seres sociales vivimos en comunidad, y las mujeres necesitamos la ayuda, y eso no nos hace ni más ni menos que nadie. Bien. Sigamos entonces en estas reflexiones y en estas historias de vida que nos permiten seguir descubriendo cuál es el ser que está dentro de cada uno de nosotros. Y ahora vamos a compartir la historia de Mari Sánchez. Ella es una joven colombo venezolana que ha decidido marcar su vida de éxitos y de triunfo, pero que al mismo tiempo nos comenta cómo ha sido ese transcurrir para poder ir alcanzando sus objetivos. Soy periodista, locutora y fotógrafo, desarrollado ahora también en el ámbito laboral de lo que son los seguros de vida. Lo que fue el proceso migratorio como tal, todo parte de una decisión estando en Venezuela, siendo periodista, ejerciendo la profesión en el diario El Universal, que está ubicado en Caracas. Ya viendo que la situación se ponía un poco más compleja y que aunque tenía ese trabajo y también tenía otras entradas, no me era suficiente para sostener la calidad de vida que yo quería ya. Entonces decidí emigrar. Empecé a realizar un proceso en Venezuela de nacionalización colombiana, ya que mis padres son colombianos. Entonces decidí ir al consulado de Caracas. Fue aproximadamente un año que me tocó hacer todo el proceso para optar a mi nacionalidad colombiana, y simplemente dije, es hora de partir, es hora de empezar nuevamente. Así que pues se lo compartí a mi mamá 3 días antes de emigrar, como inician todos los venezolanos, en la calle, o sea, en lo que es la economía informal. Y bueno, empecé vendiendo una que otras cositas en la calle, casa por casa, y en el tiempo libre, a veces por la tarde, a veces por la mañana, dependiendo del tiempo libre, ingresaba hojas de vida. Siempre estuve por CompuTrabajo, siempre estuve trabajando, buscando ofertas de empleo formales como tal, ya que tenía la cédula colombiana o tenía el registro colombiano. Pasé por muchas entrevistas, en donde algunas me decían que por el acento venezolano no me podían contratar, aunque tenía mi cédula colombiana. Entonces, inclusive a veces me paraban la entrevista, nomás tenía el tono de voz. O sea, nada más con el tono de voz me decían como que, ay, pero tú acá apareces como colombiana. Y yo, es que soy colombiana, porque mis papás son de acá y tengo la nacionalidad colombiana, pero toda mi formación y todo lo que es la vida que he transcurrido está en Venezuela. Decían como que no, porque no podemos validar si eso realmente es cierto. Hasta inclusive dudaron de cómo había podido conseguir mi cédula, y eso a mí me ofendía. Me preparé
para hacer todo el proceso legal, entrar con mi cédula colombiana, entrar con el pasaporte colombiano. En migración me recomendaron sellar la salida con el venezolano y sellar la entrada con el colombiano. Entonces era como que yo estaba preparada legalmente para hacerlo, y que en ese tipo de entrevistas me dijeran eso, a mí me ofendía. Honestamente me ofendía, porque lo que yo más quería era venir a aportar a este país. Agradezco infinitamente a la compañía pues que hoy me respalda, que es una compañía bastante reconocida a nivel nacional, y pese a todo lo que los demás me dijeron que no, ellos me dijeron que sí. O sea, ellos me abrieron las puertas, y yo en esa entrevista honestamente fui yo. Ya me habían rechazado en tantos lugares que yo dije, si a mí me van a contratar por lo que soy. Y me preguntaron, tu acento no es de acá, ¿y de dónde es? Y yo dije, de Venezuela, orgullosamente de Venezuela. Y yo dije, si me contratan por lo que soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. ¿Y cómo te sientes en este momento? Feliz, la verdad que feliz, y agradecida con la vida. Optar ese trabajo, la convocatoria fue más de 200 personas, y contratados como tal quedamos 8. Entonces eso para mí significó muchísimo. He dejado huellas positivas dentro de la compañía porque he crecido. Llegué a ser en el 2019 asesor número 1 a nivel regional, región Caribe, en el canal de ventas donde me desempeño. Entonces, ser la primera venezolana en lograr eso en la compañía para mí significó mucho. Más de lo que pudiese ser un premio o un reconocimiento, para mí era dejar el nombre del país en alto. Es decir, vine a Colombia, he llegado a lo que he llegado por lo que soy y porque quiero honrar el país de mis padres, así como ellos trabajaron y se desempeñaron en Venezuela y dejaron huella ya positiva, y nos toca a nosotros ahora como hijos retornar a su país, la misma manera hacerlo, honrarlo y dejar huellas positivas y crecer también en este país, que realmente le doy las gracias a Colombia por todas las bendiciones que me ha podido permitir y a la vez vivir, porque he crecido, llegué acá sin nada. Y ahorita, honestamente, puedo decir que lo tengo todo porque logré traerme a mi familia a Colombia. Estoy establecida ya acá en Colombia, tengo una buena calidad de vida. Puedo apoyar a otros venezolanos a través de fundaciones para seguir haciendo esa espiral de buenos gestos y de seguir alimentando a los venezolanos a hacer las cosas bien. Y que lo que hagamos, lo hagamos de corazón, con honestidad, con valores y con los principios que allá nos enseñaron. Yo creo que el venezolano y el colombiano tienen mucho parecido al ser muy servicial, o sea, tener esa entrega por el otro. Y como mujer venezolana, colombo venezolana que soy, pues les digo, mujeres, vamos que sí se puede, y salir adelante está en nosotros. Creer en que sí podemos, creer en que lo que Dios nos coloca en el camino es para seguir creciendo. Es un peldaño para seguir creciendo. Prepararse con disciplina, con enfoque, con perseverancia y estar abiertos a la transformación y al cambio. Porque siempre tomar una decisión va a ser para crecer, para volver a comenzar. Para la mujer venezolana y colombiana, porque soy colombo-venezolana orgullosamente, que no se rindan, que crean en sus cualidades, que se capaciten y que luchen por sus sueños, que nunca se detengan por esos sueños, que las personas que le digan no puedes, en su mente sea como una retrospectiva, decir sí se puede, no se limite, porque cuando yo llegué acá me decían no puedes encontrar un trabajo a término indefinido. Hoy lo tengo, para la gloria de Dios. No puedes conseguir un trabajo donde puedas ganar más del mínimo. Hoy lo tengo, para la gloria de Dios. Entonces, no se limiten, mujeres. Luchen por sus sueños. Vamos para adelante. Cuando somos mujeres de fe, mujeres de convicción, mujeres de valores, de principios, lo podemos lograr con la honestidad y la transparencia. Porque cuando uno es un buen ser humano, un buen ciudadano, la vida siempre lo respalda. ¿Qué
hermosa historia. Qué interesante y hasta conmovedor puede ser ver el recorrido de las personas para poder ir alcanzando sus éxitos, sus sueños, pero al mismo tiempo el camino que nos muestra Marisabel está lleno de reflexiones y de intenciones que creo que es importante que podamos reflexionar. Dayana, ¿cómo ves tú esta historia? Bueno, Darcy, Virginia, como tú lo dices, es verdad, es decir, te lleva a reflexionar, te lleva a pensar en esos vaivenes de la vida, en la capacidad de resiliencia que tiene esta joven, porque así como Laura, las dos tienen en común que son muy jóvenes, sin embargo, siendo muy jóvenes, pues han tenido la capacidad de salir adelante y superar obstáculos que es necesario como destacar, porque es fundamental. En este caso, además, es una mujer migrante, con todo lo que eso significa, pese a que ella tiene la nacionalidad colombiana, pues es una migrante. Y en medio de esas circunstancias que muchas veces son adversas, ella sale adelante, de alguna manera ella se cambia porque su profesión era ser periodista, tenía una vida hecha, tiene que cambiar, pero volvemos al tema de la autoestima, en creer en sí misma, o sea, con todos los obstáculos que ella tuvo que superar, pero ella estaba clara que sí lo iba a hacer y que lo iba a hacer además desde su conocimiento, desde su identidad, porque un elemento fundamental de los seres humanos y de las mujeres es su identidad y cada quien construye su identidad con distintos elementos. Entonces ella estaba clara en ese tema y también quiero destacar en ambos casos la importancia que le dan a la preparación porque para las mujeres es un camino para salir adelante. Eso es fundamental, me parece, en ambas historias. Y en este caso, yo quiero destacar en su historia que su migración fue organizada, informada, y eso es un elemento que hay que destacar. Claro, no todo el mundo tiene las mismas posibilidades, pero en este caso esta muchacha no se vino, ¿verdad?, apresuradamente, sino que lo organizó y se informó. Entonces, eso es un mensaje positivo que ella está transmitiendo también y que hay que destacarlo de alguna manera. Otra cosa fundamental en ellas, en ambas, y en este caso es claro, es cómo, o sea, el trabajo digno independientemente del tipo de trabajo que tú hagas, porque todo lo que sea, cuando tú estás buscando un medio de vida para salir adelante, ese medio de vida es legítimo, o sea, tú no estás dañando a nadie, pues es válido y bueno, si crees en ti mismo, como en este caso, sabes que en algún momento las circunstancias pueden cambiar y las cosas mejorar. Entonces yo creo que sí, que son historias de vida fundamentales con unos mensajes potentes, unos mensajes positivos de que podemos salir adelante, de que no son supermujeres, no es que no son mujeres que nunca hayan fallado, sino que son mujeres que pese a las adversidades han salido adelante. Darcy, yo creo que eso hay que... Y las barreras no las ponemos, o sea, las barreras llegan, porque yo no soy de las que cree que uno mismo es el que pone el obstáculo, sino que hay veces que la vida te presenta retos en los que uno debe enfrentar. Y ellas son ejemplos de ir mirando esos retos y superándolos con educación, con formación, con sus valores muy bien fundamentados. Esto es un mensaje para que todos pues podamos siempre reflexionar acerca de cómo es la vida desde la mirada de la mujer, con las acciones de la mujer, pero sí me gustaría conocer de tu boca aquellas cosas en las cuales deberíamos como Estado, como organizaciones, seguir mejorando y profundizando, pues porque esta es una información que no se agota. Bueno, mira, Darcy, lo primero que hay que señalar en ambas historias, que son de mujeres y además mujeres jóvenes, es que hay desigualdades estructurales que están allí y que hacen que esos obstáculos de los cuales tú estabas hablando sean más difíciles para ellas por su condición de mujer. No es casualidad, por ejemplo, si vemos los datos en cuanto al desempleo, como ahorita el COVID, el desempleo femenino ha sido muy superior al masculino. Entonces, estas muchachas, además de todo lo que han enfrentado en su vida, hay que agregarle este tema, el hecho de que al ser mujeres tienen más obstáculos. Entonces, esa es una realidad que ellas han tenido que superar. Otro elemento fundamental que yo quiero destacar en el caso de Laura, por ejemplo, Laura viene de una familia donde
su mamá es cabeza de familia, con todo lo que eso implica, con las dificultades que puede tener sacar adelante a su familia, ¿verdad? No sé cuáles son sus condiciones económicas de trabajo, más que económicas, cuáles eran las condiciones de su mamá de trabajo, pero sí, las mujeres jefas de hogar tienen que superar obstáculos mayores para sacar adelante su familia. Eso es una realidad y eso es un compromiso que, por ejemplo, en el caso de Colombia, lo establece la propia Constitución cuando reconoce, hay un artículo de la Constitución colombiana que reconoce, protege a las jefas de familia, porque reconoce ese impacto desproporcionado que tiene en la vida de las mujeres jefas de familia el hecho de estar en esa condición. Entonces yo creo que eso es un elemento que hay que señalar también y que es importante destacar, ¿verdad? El otro elemento fundamental es que, como tú bien lo dijiste, yo también, el derecho a la educación. O sea, la educación es un derecho y es un mecanismo para el libre desenvolvimiento de la personalidad. Entonces, es necesario que haya un compromiso social del Estado y en general de las instituciones con que una forma de erradicar las desigualdades que hay es a través de la educación. Que todavía el camino es muy largo, sin duda alguna, pero es una vía hacia allá. Eso me parece fundamental. Me parece fundamental que se entienda que hay una corresponsabilidad, es decir, que hay una responsabilidad individual, sin duda alguna, como ser humano, para yo salir adelante, pero como tú lo dijiste, hay obstáculos que no dependen de mí, entonces la corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y la persona para salir adelante. En relación con el caso de Mari, sí hay que destacar el tema de la discriminación, Darcy, porque es muy evidente en su discurso. Entonces, lo primero que hay que señalar es que hay una estigmatización social del origen nacional, ¿sí? Es decir, por el hecho de tú hablar de una manera determinada, entonces ya estás sufriendo una exclusión. Eso atenta en contra de los derechos humanos en la medida de que los derechos humanos establecen que no hay ninguna razón para que una persona sea discriminada en el ejercicio de sus derechos humanos. Y esto es lo que vimos cuando ella iba a buscar trabajo. Y entonces le decían que no por su acento, ¿verdad? Entonces, aquí sí es necesario que el Estado establezca mecanismos para estrategias de comunicación. Darcy, mira, hay un artículo de una convención, que es la Convención para las Mujeres, la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El nombre es muy largo, pero se reduce en CEDAW, por sus siglas en inglés. Esa convención tiene un artículo 5 que dice que es compromiso de los estados erradicar los patrones y estereotipos basados en que las mujeres seamos seres inferiores. Bueno, eso también se tiene que aplicar. Este compromiso también debe estar con las personas migrantes, es decir, los estados tienen un compromiso de erradicar los patrones y estereotipos basados en la criminalización de las personas migrantes, en la exclusión por el origen nacional. Entonces, y esos compromisos los firmaron los estados. Entonces, efectivamente, esta historia sabemos que es una historia de vida de alguien en particular, pero sabemos que es una realidad que se repite. Entonces, es necesario desmontar esos prejuicios, porque esos prejuicios limitan mi libre desenvolvimiento de la personalidad. Y es necesario reiterar que migrar es un derecho humano, ¿sí? Entonces, eso también es necesario que el Estado lo haga. Y el otro punto que yo quiero destacar, hay necesidad de medidas de acción afirmativa. O sea, el Estado tiene que tomar medidas especiales para permitir que esas personas, esas mujeres que tienen tantas ganas de salir adelante, verdaderamente puedan avanzar. Es decir, no le estamos quitando que cada quien tiene una responsabilidad individual, pero hay una responsabilidad, un compromiso colectivo para que ellas puedan lograr eso. Sí, y es muy importante esto que tú estás diciendo de la información, del conocimiento de los derechos, y por eso aquí en Rostro Caribe hemos querido desarrollar estas historias y estas reflexiones para que podamos tener otro ángulo de cómo se pueden ir desarrollando y cuáles son los derechos que tenemos como mujeres y el derecho que tenemos sencillamente como seres humanos y como ciudadanos. Entonces, por eso agradecemos mucho tu tiempo, la oportunidad de compartir con nosotros esta información que es tan valiosa. Les invitamos siempre a seguir estos espacios que nos permiten dejar reflexiones hacia lo que es nuestra mirada del mundo de ser mujeres y unirnos siempre a las campañas informativas para poder promover
eso que somos y que queremos siempre mostrar, que es lo más positivo de nosotros, para bajarle color y bajarle brillo a todas las noticias negativas que hay en el mundo. Muchísimas gracias, Dayana, por estar con nosotros. Gracias a ti, Darcy Virginia, por la invitación y por ese impulso, ese proyecto de Mujeres en Positivo, Noticias en Positivo. Un mensaje maravilloso.